Hola, en este día 3 de octubre del 2023 haremos una entrevista a la estudiante de licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia sobre el sistema respiratorio. Cuéntenos sobre usted. Bueno, pues mi nombre es Flor María Martín del Campo Martínez. Estudio en la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Estoy estudiando la materia Bases Teóricas de Medicina Interna bajo la tutoría de José Murguía Magaña. Pues el hombre necesita para vivir alimento, agua y respiración, entre otros más factores. Pero si dejamos de comer y tomar agua, quizás podamos subsistir varios días. Pero si dejamos de respirar, no podemos subsistir un máximo más de 3 minutos. Esto indica cuán importante es el oxígeno segundo a segundo en nuestra vida, pues todos los procesos celulares requieren del oxígeno, porque si no las células mueren y con ellas pues también morimos nosotros, pero morimos a un ritmo mucho más rápido que si dejáramos de comer. Como primera pregunta, díganos qué es la respiración. Bueno, la podemos definir como todo un proceso para introducir el aire, el cual lleva oxígeno y que es vital para muchos procesos celulares. Luego, al sacar este aire, lleva desechos de los procesos celulares como el dióxido de carbono. Según Gitton y Hall, la respiración se da mediante 4 componentes: el proceso de ventilación pulmonar, que es el proceso por el cual se conjuga la entrada y salida del aire, el cual se da desde el medio exterior hasta los alvéolos pulmonares. La difusión es el proceso que llamamos intercambio de gases, que se da entre los alvéolos y la sangre. Los gases de intercambio son el oxígeno y el dióxido de carbono. El transporte se refiere al proceso que se tiene de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre, y junto con ellos también se transporta los líquidos tisulares. El oxígeno y los líquidos son transportados de los alvéolos a las células, y el dióxido de carbono y otros desechos que viajan en la sangre se realiza de las células hacia los pulmones y luego a la salida. Perfecto. Como siguiente pregunta, díganos cómo influye la caja torácica en la respiración. Bueno, pues como bien sabemos, los pulmones se encuentran en el interior de la caja torácica. Estos se expanden y contraen en ella. Por lo tanto, cuando el pulmón realiza el movimiento, la caja torácica también realiza varias maniobras, como son el aumento del diámetro, que se genera en el lado anteroposterior y es hacia adelante y arriba a la hora de la inspiración; de contracción, es decir, que se contraen externamente las regiones intercostales. La relajación, las regiones intercostales internas se relajan. Se eleva toda la parte costal, como se muestra en la figura. El movimiento del diafragma, este músculo se contrae y se relaja, es decir, sube y baja, permitiendo la insuflación y relajación del pulmón. Todos estos movimientos suceden durante la inspiración, y en la expiración el movimiento del diafragma se relaja, elevándose y comprimiendo los pulmones para sacar el aire. Inmediatamente después, la caja torácica vuelve a su posición normal. Interesante. ¿Y qué otros elementos intervienen? Todo este movimiento de la caja torácica es gracias a los músculos. Los que ayudan a su elevación son los músculos inspiratorios, y los que la descienden se llaman expiratorios, de los cuales tenemos los músculos intercostales internos. Estos músculos son los que elevan la caja torácica. Entre ellos tenemos a los músculos esternomastoideos, encargados de elevar el esternón. Los serratos anteriores son los que elevan la mayoría de las costillas.
y los músculos escalenos son los que elevan las primeras costillas. Por último, díganos cuáles son los puntos esenciales de la mecánica ventilatoria. Bueno, pues te decimos que como se describe en las anteriores diapositivas, la respiración se origina gracias a diversos movimientos que se generan por procesos mecánicos originados por los músculos y por otros procesos como son la elasticidad de los pulmones, es decir, que el pulmón tiene la capacidad elástica que ayuda a que se expanda y a que regrese a su estado original. Otro punto que es importante para la insuflación de los pulmones es el movimiento de la caja torácica. Y otro punto es la diferencia de presiones que se genera por el movimiento del diafragma. Existen tres tipos de presión que ayudan en este proceso de respiración: la presión alveolar, la presión pleural y la presión transpulmonar. La presión alveolar en reposo, es decir, cuando no hay aire, es en el momento en que no hay inspiración y que termina la expiración. La presión es cero, igual que la presión atmosférica, pero cuando se introduce aire durante la inspiración, entonces el diafragma se jala hacia abajo, es decir, se relaja, como se observa en la figura. Entonces la presión alveolar que pasa de 0 a -1, y como es una presión negativa, entonces la diferencia de presiones indica que la mayor presión, que es la atmosférica, introduce aire, y cuando el diafragma se contrae, el movimiento se hace hacia arriba, entonces la presión de -1 se convierte en +1, por tanto, sale el aire que se encuentra en una presión mayor a una menor, que es la atmosférica, generando la expulsión de aire. La presión pleural es la que se ejerce en el líquido pleural. Esto ayuda a que a la hora de la insuflación del pulmón, este no tenga fricción y se dañe. La presión transpulmonar, esta presión es la que ayuda a que el pulmón se insufle, o sea, se infle, y su valor se calcula con la diferencia de las presiones, es decir, la presión transpulmonar es igual a la presión alveolar menos la presión pleural. A modo de conclusión le digo que es importante que podamos distinguir las diferentes enfermedades que obstaculizan todo el proceso de respiración y combatirlas para que haya un buen funcionamiento de este sistema y garantizar que el oxígeno llegue a cada parte del cuerpo y que salga el dióxido de carbono, que para nosotros es muy perjudicial retenerlo. Bueno, pues toda esta información la tomé de estas dos bibliografías que me parecieron muy interesantes. Les doy las gracias por atenderme y espero que esta información sea muy útil.